Chicos, vamos a continuar con las clases, ¿vale? El otro día llegamos a ver el inicio del tema con el desastre del 98, pero bueno, lo que nos toca ver es, os he traído el libro, es el tema 8 de vuestro libro, supongo que lo veréis, ¿vale? El tema 8 se titula España, de la crisis del 98 a la guerra civil. Os comenté que iba a ampliar un poquito más, aunque solo os voy a exigir lo que viene en el libro, porque considero que las cosas hay que entenderlas bien. La mejor manera es trabajar pues con fuentes históricas y que vosotros seáis los mismos que saquéis vuestras conclusiones. ¿De acuerdo? Mirad, yo casi que cada punto tengo un tema diferente, así que bueno, utilizaré las presentaciones que tengo para ampliaros el material. El primer día empezamos con el desastre del 98. Esto ya lo vimos en clase, no sé si os acordáis. Estuvimos viendo la pérdida de las colonias, ¿vale? Os comenté como introducción que lo más importante del reinado de Alfonso XIII es que todos esos problemas que teníamos desde la antigüedad casi, ¿vale? Se mantienen y en este reinado pues terminan por estallar, ¿vale? Todo tiene una serie de consecuencias. Acordaros, sistema de la restauración, el sistema que ideó Cánovas del Castillo, ¿os acordáis? La Constitución de 1876, cuando se volvió a poner como rey a un Borbón, Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Acordaros que las elecciones se manipulaban, ¿vale? Ascendían y bajaban unos en el poder. Entonces, eso se va a empezar a romper. ¿Por qué? Porque en el reinado de Alfonso XIII, cuando se extienda sufragio universal, no se pueda controlar el cacique, no controle las elecciones y las manipule las ciudades, pues van a aparecer partidos que no están dentro del régimen, ¿vale? Dentro del sistema, por así decirlo. Todo esto se inicia, como vimos ya el día anterior, con el desastre del 98. Acordaros, 1898, guerra con Estados Unidos, se pierden las últimas colonias que tenemos, que son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Acordaros, hemos visto la Primera Guerra Mundial, hemos visto las consecuencias, o bueno, uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial es el colonialismo. Nosotros que teníamos todo en época de Fernando VII, nos quedamos sin nada. Y eso es un palo muy duro. Los que os he dado clase de geografía en segundo y en tercero de la ESO, sabéis que hasta la tasa de natalidad desciende. En literatura habéis visto el pesimismo de la generación del 98. Entonces el tema lo vamos a iniciar con ese regeneracionismo, que son las ideas de Joaquín Costa. Os voy a mandar algún texto para que lo veáis, ¿vale? Mirad, el tema, nosotros lo que vamos a ver es los intentos de regeneración de los partidos dentro del sistema. Aquí me quedé el último día, llegué a explicarlo, pero bueno, lo voy a volver a explicar porque como ya algunos faltasteis, para que quede más claro, vamos a ver y a entender los partidos que están fuera de este sistema de la restauración, obviamente republicano, nacionalista, regionalista, el movimiento obrero. Vamos a ver un poco el impacto económico de la Primera Guerra Mundial. Analizaremos la crisis de 1917 y veremos cómo el sistema se va a romper, ¿vale? Analizaremos el desastre de Anual y también veremos pues la dictadura de Primo de Rivera. Después continuaremos este tema viendo un poco pues las consecuencias. La proclamación de la Primera República, veremos los dos bienios de la República, ¿vale? Y después veremos la guerra civil, ¿vale? Para eso también os haré yo una introducción así muy rápida, pero os mandaré ver un documental que los últimos que han hecho Discovery Max están muy bien y no son demasiado largos, ¿vale? Pues con esto voy a empezar ya con lo que se refiere a la regeneración, en los intentos de regeneracionismo. ¿Os acordáis que seguíamos con el sistema político de la restauración? ¿Os acordáis? En 1876, Constitución, se alternan en el poder dos partidos, ¿vale? Dos partidos que son el conservador y el liberal. Acordaros que eran los mismos partidos de época de Isabel II, siempre os lo digo, el mismo perro con distinto collar. Les cambiaron el nombre para que sonaran a nuevos, pero bueno. Aparece el sistema de... aparece la idea del regeneracionismo, que ya os dije, inspirada por Joaquín Costa,
en el cual, pues a ver, la gente se daba cuenta de que la cosa en España no iba bien. Entonces había que modernizar, regenerar el país por el futuro. Hay distintos intentos de regenerar la situación política desde los propios partidos políticos. Así mirar los partidos dinásticos que hay en este momento son dos partidos. Tenemos el Partido Conservador, acordaros, antes era el de Cánovas de Castillo, cuando Cánovas de Castillo es asesinado le va a sustituir a Antonio Maura, y después tenemos el Partido Liberal, ¿vale?, de José de Canalejas, que era antiguamente el de Sagasta, ¿vale? Maura va a intentar regenerar el sistema, ¿vale? Va a intentar regenerar con un regeneracionismo de tipo conservador. La idea era intentar hacer una revolución desde arriba para que no me la hagan desde abajo. Entonces, vamos a modificar un poco las cosas, ¿vale? Es verdad que intentó una reforma de la ley electoral en 1907 para intentar terminar con ese caciquismo, y también intentó, pues, mejorar la ley de administración local, ¿vale? Pero bueno, los intentos, pues, en su mayor parte fracasaron. Lo más importante de época de Maura es la guerra de Marruecos, ¿vale? Os comenté el otro día que ante la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, España solamente tenemos unas colonias. Acordaros del mapa, que os reíais mucho. Decía, jo, profe, si solo nos ha tocado una cosita de arriba, mira todo lo que tiene de Marruecos francés. Es Marruecos. Marruecos es la última colonia que tenemos. Entonces, eso dentro de la historia de España ha dado lugar a un fenómeno que los historiadores llaman el africanismo español. Esto quiere decir que la obsesión por Marruecos ha sido importante en la historia de España, ¿vale? En 1906, con la conferencia de Algeciras que organizamos aquí con distintas potencias europeas, pues lo que hicimos fue ocupar la zona norte, lo cual provocó una rebelión en el Rif. El tema de la guerra del Rif y la guerra en Marruecos, pues va a marcar la política interior y exterior de España a principios del siglo XX. Mirad, la manera que tenía la gente de ir a la guerra, y ya os expliqué, que os puse una foto de mi bisabuelo con su uniforme, la gente que iba era la gente pobre, básicamente, que no tenía dinero para pagar. La gente rica pagaba dinero y se libraba de hacer el servicio militar. Los que eran medianamente ricos contrataban a una persona que sustituyera a su hijo, ¿vale?, para esta misión. Los que iban era sobre todo la gente joven y gente trabajadora, gente del campo y gente de las industrias. Los ricos no iban ninguno, entonces la situación era un poco complicada. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta guerra de Marruecos va a desencadenar la Semana Trágica de Barcelona. Mirar, se movilizan a todos los reservistas. Cuando hablamos de reservistas es gente que está haciendo el servicio militar, ¿vale? Los quintos de vuestros pueblos los movilizan para ir a la guerra. Entonces, en Barcelona, las mujeres se ponen en mitad de las vías diciendo que no quieren que, por favor, lleven a sus maridos a la guerra, porque se quedan sin sustento. Barcelona, que ya era una ciudad industrial, como bien sabéis, hay un germen ya de movimiento obrero. Cuando los obreros se enteran de la situación, apoyan a estas mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Que se produce una huelga bastante fuerte. Durante una semana se corta la ciudad y es conocida como la Semana Trágica. ¿Contra quién se paga eso? Pues siempre contra el orden establecido. Se paga con las autoridades, se hace una revuelta civil y se saquean y se queman iglesias. Como os he dicho muchas veces, ese parece hobby que teníamos en este país. La huelga fue duramente reprimida y entre ellos, pues bueno, se va a ejecutar a Ferrer y Guardia. Ferrer Guardia es una de las figuras más importantes a nivel educativo. Es el que crea las escuelas dentro del movimiento anarquista. Son escuelas totalmente laicas y era bastante avanzado a nivel pedagógico, pero bueno, se le acusó de estar detrás y se le fusiló, ¿vale? Vamos a mirar un texto para que veáis lo que ocurre. El problema de esto, chicos, es que no me lo reconoce como presentación, entonces tengo que pasar todas las hojas, pero bueno, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Mirad, este es un texto, ¿vale?, que es una moción de una asamblea de obreros en Tarrasa, ¿vale? No es un texto jurídico, ¿vale? Es un texto circunstancial que emana, pues, de la consecuencia de esta huelga y no tiene validez legal, ¿vale? Es como un manifiesto, un comunicado en el cual están diciendo, pues, lo que piensan. Fijaros, mirad,
Considerando que la guerra es una consecuencia fatal del régimen de producción capitalista, considerando además que dado el sistema español de reclutamiento del ejército, solo los obreros hacen la guerra, ¿vale?, que los burgueses declaran, la Asamblea protesta enérgicamente. Como veis, en el primer párrafo nos está argumentando y nos está diciendo que, a ver, el sistema de reclutamiento es injusto, como bien sabéis, y que los obreros hacen la guerra que los burgueses, ¿vale?, declaran. Por eso protestamos enérgicamente contra, primero, la acción del gobierno español en Marruecos, segundo, contra los procedimientos de ciertas damas de la aristocracia, de las clases altas, que insultaron el dolor de los reservistas, de sus mujeres y de sus hijos, dándoles medallas y escapularios en vez de proporcionarles los medios de subsistencia que les arrebatan con la marcha del jefe de familia. No sé si sabéis lo que son los escapularios y lo que son medallas. Son escapularios de santos, ¿no?, para que te protejan contra la guerra. Entonces critican que, a ver, si tú te vas allí, está el hombre llorando, despidiéndose de su mujer, que se queda con los mochuelos en casa pensando cómo voy a darlos de comer. Acordaros, no hay tantos derechos como hay ahora. Entonces viene la señora ricachona y le da la Virgen de Santa Rita para que te proteja de que una bala no te alcance. Entonces eso es más o menos lo que están diciendo, que lo que tienen que hacer es preocuparse de quién va a dar de comer a esos niños en vez de tanto dar escapularios. Pero bueno. También van a protestar el 3 contra el envío a la guerra de ciudadanos útiles a la producción y, en general, indiferentes al triunfo de la cruz sobre la media luna, cuando se podrían formar regimientos de curas y frailes que, además de estar directamente interesados en el éxito de la religión católica, no tienen familia ni hogar ni son de utilidad alguna al país. ¿Vale? Este punto, como muchas veces os digo, es un plus, ¿vale? Primero, estás enviando a los trabajadores, por lo tanto, ellos consideran que los trabajadores, ¿vale?, son los útiles, los ciudadanos útiles para la producción, son los que están trabajando, y que a muchos de ellos les da igual, me encanta esto, el triunfo de la cruz sobre la media luna. Esto parece la cruzada. A ellos les da igual que gane la religión católica apostólica romana o que gane el Islam, le da lo mismo. Lo único que dicen es que si tanto interés hay contra los herejes musulmanes, que vayan los curas y los frailes. ¿Por qué deben ir los curas y los frailes? Primero, porque son los primeros interesados en que el cristianismo gane. Segundo, no tienen familia ni hogar. Y tercero, según ellos, no vale para nada. ¿Vale? Entonces, bueno, como conclusión del texto, se dice que se compromete a la clase obrera a concentrar todas sus fuerzas por si hubiera que declarar la huelga general para obligar al gobierno a respetar los derechos que tienen los marroquíes de conservar intacta su patria. ¿Veis? Casi siempre el movimiento obrero se opone al colonialismo. ¿Vale? Bueno, imaginaros cómo está la situación. Barcelona se queda cerrada durante un montón de tiempo, barricadas por las calles, la policía, el ejército, represión, y bueno, parece que el tema pues se apacigua después de una semana, y lo que va a provocar es la dimisión del presidente conservador Maura y la llegada de Canalejas, ¿vale? Mirad, Canalejas intentó la más importante regeneración del sistema para intentar lograr la progresiva democratización y ampliar las bases sociales que apoyen al régimen. Acordaros, el régimen de la Restauración no es democrático. Si hay elecciones, vota, pero ¿vota todo el mundo? No, acordaros que votaba muy poca población y que si por si acaso salía algo raro, las elecciones se manipulaban. Entonces era muy bonito, tenemos unos diputados, tenemos un congreso de los diputados, pero ese congreso no vale para nada, no es real, ¿vale? Solo representa un porcentaje de la población. Entonces Canalejas lo que va a intentar es un programa que se basa en la mejora del sistema parlamentario. Segundo lugar, secularización del Estado. Esto quiere decir quitar la influencia de la Iglesia Católica en la educación y en la mentalidad de la sociedad, ¿vale? E intentar reformar un poco la sociedad.
Para eso hizo una serie de reformas. La más importante es la Ley de Candado de 1910, por la que prohibía que nuevas órdenes religiosas se instalaran en España. Él decía en privado que ya bastante teníamos con las que había, ¿vale? También intenta hacer una serie de reformas sociales. Primero, sustituir los impuestos de consumo. Los impuestos de consumo era como un tipo IVA que gravaba los productos de primera necesidad, ¿vale? Sobre todo pan, vino, que también era de primera necesidad, y aceite. Hizo alguna reforma laboral, ¿vale? Y también, pues bueno, estableció que el servicio militar iba a ser obligatorio para todo el mundo. Se acabó el pagar o el no pagar. Como reforma política, inició lo que es la Ley de Mancomunidades de 1912. Esta ley de mancomunidad satisfacía las demandas de la Lliga Regionalista, ese regionalismo catalán que ya había surgido, ¿vale? Luego lo veremos. Canalejas fue asesinado en 1912 por un anarquista y bueno, la cuestión quedó ahí, ¿vale? Mirad, fuera del sistema hay otros partidos políticos, ¿vale? Esos partidos que están totalmente aislados, acordaros. Tenemos, por un lado, el Partido Republicano. Es verdad que el republicanismo, tras el fracaso estrepitoso de la Primera República, estaba muy, muy fragmentado, ¿vale? Es verdad. Pero bueno, sobre todo tenía apoyo de intelectuales y de clases medias que querían democratizar la vida política. A partir de 1903, este republicanismo es verdad que va a regenerarse y va a unirse bajo la figura de Alejandro Lerroux, ¿vale? De Nicolás Salmerón, que van a crear la Unión Republicana. Dentro del republicanismo hay diferencias ideológicas y tácticas, ¿vale? Tenemos un republicanismo moderado, ¿vale? Y reformista, que es el de Salmerón y Melquiades Álvarez, que renuncia a la vía insurreccional, esa tradicional que hemos tenido siempre, acordaros de pronunciamientos, no. Ellos renuncian a esa vía insurreccional y quieren apostar por la lucha electoral y parlamentaria. Si España tiene que tener una república, será porque la gente lo quiera y lo vote. Y luego tenemos al republicanismo radical, ¿vale? Que integra esas reivindicaciones del movimiento obrero y que quiere un movimiento insurreccional para implantar la república, ¿vale? Tenemos dos tipos, ¿vale? El de Alejandro Lerroux y luego tenemos el de Blasco Ibáñez, el blasquismo, ¿vale? Pero bueno, los dos son bastante populistas, bueno, sobre todo Lerroux, perdonad, populista, demagógico, anticatalanista a pesar de ser catalán, ya veremos. Y lo más importante es que en 1908 forma el Partido Radical de Lerroux, ¿vale? Y Melquiades Álvarez forma el Partido Reformista, ¿vale? Os voy a poner un texto de Lerroux para que entendáis, porque Lerroux es Lerroux. Según se levante, un día está bien, otro día está mal, un día dice blanco, otro día dice negro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis, veis, una imagen que os voy a poner ahora para que veáis un poco pues cómo era Lerroux, ¿vale? Mirad, solemne coronación de Alejandro I el Nano, emperador del paralelo, ¿vale? Pues eso. Mirad, artículo de Lerroux, ¿vale? Publicado en prensa. Es un texto, le podemos definir como histórico-literario, ¿vale? Aunque tiene una finalidad política. Todos estos textos son proclamas políticas, ¿vale? Y es una fuente primaria, como bien sabéis, y mirad, ahí tenéis. Rebelaos contra todo, no hay nada o casi nada bueno. Rebelaos contra todos, no hay nadie o casi nadie justo. Sed arrogantes, como si no hubiera en el mundo nadie ni nada más fuerte que vosotros. No lo hay. Sed osados y valerosos, como si tuvieseis atadas a vuestros pies la victoria y la muerte. Sois la vida que se renueva, la naturaleza que triunfa, el pensamiento que ilumina, la voluntad que crea. Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses,
Alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. Penetrad en los registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles. Entrad en los hogares humildes y levantad legiones de proletarios para que el mundo tiemble ante sus jueces despiertos. Hay que hacerlo todo, como los sillares empolvados, con las vigas humeantes de los viejos edificios derrumbados, pero antes necesitamos la catapulta que abata los muros y el rodillo que nivele los solares. El pueblo es esclavo de la Iglesia, vive triste, ignorante, hambriento, resignado, cobarde, embrutecido por el dogma, encadenado por el temor al infierno. Hay que destruir la Iglesia. Telita, ¿no? Con el texto, ¿vale? Así vamos a poder entender cómo terminamos en una guerra civil. Porque digamos que los políticos, que en el fondo deberían de ser la gente sensata, a lo que hacen es radicalizarse cada vez más durante época de la República. Entonces, esto es a lo que no hay que llegar jamás. Pero bueno, ¿vale? Fijaros cómo está la cosa. Y el tema del anticlericalismo es bastante importante, ¿vale? Pero bueno. Pues eso. Aquí seguimos, ¿vale? Mirad, otros partidos que están fuera del sistema y que quiero explicaros hoy ya son los nacionalismos y los regionalismos, ¿vale? Mirad, diferencia entre regionalismo y nacionalismo. Un regionalismo lo que intenta es reivindicar un poco la cultura, pues la tradición, la importancia de tu comunidad sin ser excluyente, ¿vale? Pues no sé, el regionalismo andaluz. Los andaluces están orgullosos de ser andaluces, Blas de Otero hace el himno de Andalucía, ¿vale? Pero no quieren la independencia. Los nacionalismos son los que sí, que quieren la independencia, ¿vale? El nacionalismo catalán en un primer momento empezó como un regionalismo, ¿vale? Hay que entender un poco el porqué. Mirad, sabemos que por el sistema político desde época de Isabel II, ese centralismo administrativo que existía, todo se gestionaba desde Madrid, desde el Ministerio de la Gobernación. Tenéis que entender que los catalanes son los que se han industrializado. Cataluña y País Vasco son los primeros países, las primeras zonas del país que se han industrializado. Entonces lo que intentan es entrar en política para defender sus derechos económicos. Digamos que no han sabido, no sé, pedirlos bien, o Madrid tampoco ha sabido contestarles bien. El caso es que ese nacionalismo, ese en un primer momento regionalismo, va a derivar en un nacionalismo, ¿vale? Mirad, el nacionalismo catalán a estas alturas de la vida está dominado por un partido que es la Lliga Regionalista de Cataluña, que crearon Francesc Cambó y Enric Prat de la Riba, ¿vale? Es un partido sobre todo de las clases burguesas y conservadoras, moderado y reformista, quiere modernizar la economía por sus propios intereses económicos e industriales y quiere regenerar la vida política, ¿vale? Y lo que quieren en un primer momento es reivindicar la autonomía, que no autodeterminación e independencia, ¿vale? La autonomía de Cataluña. Para esta gente, ¿vale? Se hizo ese estatuto de mancomunidad, la ley de mancomunidades, ¿vale? También hay una izquierda nacionalista a principios del siglo XX que está representada por el Centro Nacionalista Republicà, ¿vale? En un primer momento, el republicanismo va a coger el movimiento obrero y esos conatos de regionalismo catalán, ¿vale? El momento más decisivo para la evolución del catalanismo es cuando en 1906 aparece la Ley de Jurisdicciones y se creó una coalición electoral, ¿vale?, que se llamaba la Solidaridad Catalana en 1907, ¿vale? La idea era defender pues, a la sociedad catalana contra lo que ellos consideraban un intervencionismo militar. En 1914 la Mancomunidad de Cataluña se presenta, ¿vale? Y bueno, se obtiene un reconocimiento de la personalidad. El nacionalismo vasco es diferente, ¿vale? El Partido Nacionalista Vasco, cuando es fundado por Sabino Arana, desde el primer momento es un nacionalismo. Mirad, los nacionalismos pueden ser de dos tipos. Hay nacionalismos incluyentes que tienen por finalidad crear una nación, lo hemos visto, el nacionalismo alemán,
o el italiano, acordaros de la unificación italiana y alemana, Garibaldi, ¿vale? Y luego hay otro que es el excluyente, ¿vale? El creador del nacionalismo vasco es Sabino Arana, que es el que va a fundar el PNV, ¿vale? Es verdad que a principios del siglo aparece un PNV un poquito más moderado, ¿vale? Pero lo que intenta es ampliar sus bases, ¿vale? Acercándose a la burguesía industrial, porque en un primer momento es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante bruto, ¿vale? Os voy a poner un texto para que lo veáis. Perdonad, muchachos, que es que he tenido que buscar el texto porque esto de la informática me tiene muerta. Mirad, el origen del nacionalismo vasco lo tenemos que remontar a las guerras carlistas, acordaros, ¿vale? Dios, patria y fueros, ¿vale? Entonces, bueno, Sabino Arana tiene más en común con el nazismo de Hitler que con otra cosa, ¿vale? Mirad, este es un texto, ¿vale? Del primer nacionalismo vasco. A ver, Sabino Arana estaba muy preocupado porque con el desarrollo de la industria había un montón de gente de toda España que iba al País Vasco a trabajar. Entonces, claro, iban a terminar con la esencia de la raza y del pueblo vasco, ¿vale? El término Icurriña, Euskadi, todo eso lo inventa él, ¿vale? Mirad, el texto es terita marinerita, ¿vale? Pero bueno, lo tengo que poner pues para echar un vistazo. Mirad, el racismo de Sabino Arana, ¿vale? En su obra ¿Qué somos? Mirad, el vizcaíno es inteligente y hábil para toda clase de trabajos. El español es corto de inteligencia y carece de maña para los trabajos más sencillos. Preguntádselo a cualquier contratista de obras y sabréis que un vizcaíno hace en igual tiempo tanto como 3 maquetos juntos. Maquetos son pues la gente del resto de España que ha emigrado allí, ¿vale? El vizcaíno es laborioso, ved labradas sus montañas hasta la cumbre. El español, perezoso y vago. Contemplad sus inmensas llanuras desprovistas en absoluto de vegetación. Esto es que lo del clima no le quedó muy claro, ¿vale? El vizcaíno no vale para servir, ha nacido para ser un señor, echegeaun. El español no ha nacido más que para ser vasallo y siervo. El vizcaíno degenera el carácter si roza con el extraño. El español necesita de cuando en cuando una invasión extranjera que le civilice. Uf, esto es doloroso, que la última de los franceses fue telita, pero bueno. El vizcaíno es digno, a veces con exceso, y si cae en la indigencia, capaz de dejarse morir de hambre antes que pedir limosna. El español es bajo hasta el colmo, y aunque se encuentre sano, prefiere vivir a cuenta del prójimo antes que trabajar. El aseo del vizcaíno es proverbial. Recordad que, cuando en la última guerra andaban hasta por Navarra, ninguna semana les faltaba la muda interior completa, que sus madres y hermanas les llevaban corriendo a pie a la distancia. El español apenas se lava una vez en su vida y se muda una vez al año. Oídle hablar a un vizcaíno y escucharéis la más eufórica, moral y culta de las lenguas. Oídle a un español y si solo le oís rebuznar, podéis estar satisfecho, pues el asno no profiere voces indecentes ni blasfemias. Por último, según la estadística, el 95% de los crímenes que se perpetran en Vizcaya se deben a la mano española y de 4 de los 5 restantes son autores vizcaínos españolizados. Como veis, la imagen es un poquito, bueno, el pensamiento que tenían, ¿vale? Por eso, mirad, en este principio del siglo XX, ¿vale? Lo que van a intentar es, pues eso, atraer y ser un poco más moderados a la burguesía industrial para ampliar las bases, ¿vale? Bueno, el movimiento obrero, ya explicamos el tema de los señores de las barbas, acordaros, estuvimos viendo el anarquismo, estuvimos viendo el comunismo, estuvimos viendo el socialismo, ¿vale? En la primera década del siglo XX, el movimiento obrero español era muy, muy débil.
Acordaros que el movimiento obrero español se desarrolla durante ese sexenio democrático, ¿vale? Y las organizaciones que hay, que todavía están empezando, ¿vale? Son las sociedades de socorro mutuo, de oficios y de resistencia. A ver, son cajas que normalmente, pues, ¿está en huelga la fábrica de al lado? Pues venga, pasaban por la fábrica del siguiente y la gente iba dando dinero, ¿no? Pues para ayudar a que esa gente pudiera comer mientras hace la huelga, ¿vale? Eh, el movimiento obrero está dividido en dos corrientes, la anarquista, que en un primer momento es la mayoritaria, ¿vale? Y la socialista. Mirar, el anarquismo, acordaros que son esos seguidores de Bakunin, ¿vale? Ese que decía que el Estado era el culpable de todo y que si no había Estado se solucionaba todo, ¿vale? El anarquismo, como no cree el Estado, pues no participa en política. Entonces va a rechazar pues cualquier tipo de reforma que venga del sistema. Entonces hay dos tendencias, ¿vale? Están los partidos que están dentro del sindicalismo, que son esos partidos de solidaridad obrera que se crearon en 1907, que consideran que la huelga general es la principal arma, el principal instrumento de lucha que tiene ese movimiento obrero. Y luego están los partidarios de la estrategia terrorista, esos que dicen que son los de la violencia por el hecho, la propaganda. ¿Vale? Estos son los que asesinan a Canalejas o a Cánovas del Castillo. ¿Vale? El anarquismo, que va a ser el mayoritario en España, acordaros que yo creo que era que era más sencillo de entender, ¿no? Las tierras son de todos y se las quitamos al Señor y os las doy, ¿vale? Yo creo que era el más sencillo de entender, pues se va a unificar en 1910 cuando se va a crear un partido que es la CNT, ¿vale? El socialismo en la península pues coincide ya desde época anterior, ya hemos visto, con la fundación del Partido Socialista Obrero Español, fundado a finales del 19 por Pablo Iglesias, no este, ¿vale? El otro Pablo Iglesias, y tiene un sindicato que es el sindicato de la UGT, la Unión General de Trabajadores. Obviamente todos estos partidos, sindicatos, son ilegales, como bien sabéis, ¿vale? Entonces, bueno, el socialismo, tras la Semana Trágica, va a iniciar la colaboración con sectores del republicanismo y van a crear la conjunción republicano-socialista, ¿vale? En 1909. Van a conseguir que con las elecciones de 1910, porque ese sistema se rompe, Pablo Iglesias sea elegido, ¿vale? Diputado. Bueno, me voy a quedar aquí, pero quiero poneros antes el texto de la CNT para que lo veamos así un poco por encima y entendamos, ¿vale? Mirar, la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, tenemos este texto, ¿vale? Que es una obra, es un texto historiográfico, daros cuenta, no hay ninguna novela que se llame Los anarquistas en la crisis política española, ¿vale? Es un texto de un historiador, José Peirats, que está editado en el año 2006. Por lo tanto, es una fuente secundaria, es un texto historiográfico, ¿vale? Hombre, para nosotros es primario porque lo ha escrito él, pero bueno, la persona que está ahí es secundaria, no ha estado durante el hecho, ¿vale? El Congreso de Bellas Artes definió el sindicalismo como un medio de lucha para recabar de momento todas aquellas ventajas que permitan a la clase obrera poder intensificar la lucha dentro del presente estado de las cosas, a fin de conseguir, ¿vale? Esto es lo que quieren conseguir. 1. La emancipación integral de la clase obrera, ¿vale? Mediante la expropiación revolucionaria a la burguesía, tan pronto como el sindicalismo se considere bastante fuerte numéricamente y bastante capacitado intelectualmente para llevar a efecto la huelga general, que por propia definición debe ser revolucionaria y hace suya la divisa de la Primera Internacional. La emancipación de los trabajadores ha de ser la obra de los trabajadores mismos. Por consecuencia, los sindicatos de la CNT solo pueden estar integrados por obreros que conquisten su jornal en las empresas o industrias que explotan la burguesía y el Estado.
Daros cuenta que os expliqué que tanto comunismo como anarquismo, la vía que tenían para crear esas nuevas sociedades tan bonitas, tan utópicas, acordaros, era mediante la revolución. Los socialistas no, aceptan la vía democrática, ¿vale? Aquí lo que está diciendo es que lo que quieren es la emancipación total de la clase obrera. Primero, la emancipación de los trabajadores debe ser cosa de los propios trabajadores, mediante una revolución, ¿vale? Para poder quitar, es lo que está diciendo, expropiar a los burgueses los medios de producción, es decir, las fábricas, y colectivizarlas, es decir, que sean de los obreros, ¿vale? Me voy a quedar aquí. Vamos a explicar un poco, pues, la situación de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Para entender la siguiente crisis que hay, que es la crisis de 1917. En el libro correspondería con vuestra página 200, la crisis de la restauración. Vale, os he ampliado bastante más, me he quedado en la semana trágica, si os dais cuenta. Vale, mañana considero que tengo que explicar un poco el contexto de la Primera Guerra Mundial, esa neutralidad, para que entendáis la crisis de 1917 y ya veremos cómo el movimiento obrero se va a radicalizar. Veremos también el desastre anual, ¿vale? Y analizaremos pues un poco la dictadura de Miguel Primo de Rivera, ¿vale? Mañana os veo, chicos. Chao.